¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Gracias, como cada semana les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que estén con nosotros y que además compartan nuestro trabajo. Para nosotros es un gran estímulo que lo recomiende con sus familiares, con sus amigos, pues de esa manera nos impulsa para que sigamos adelante con este proyecto periodístico. ¿Sabe usted que todas las semanas hay asuntos importantes que comentar, pero hay fechas que son emblemáticas, significativas, porque son una referencia de la historia del país? Cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no estamos hablando solamente de un código, estamos hablando de la más apasionada y apasionante historia de nuestro país, porque en ese documento están plasmadas las aspiraciones de muchísimas generaciones de mexicanos que en algún momento han luchado por una causa justa. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre asuntos medulares, sobre decisiones trascendentes, en las cuales se han enfrentado liberales y conservadores, revolucionarios y reaccionarios, hombres decididos y valientes frente a tibios y cobardes, gente comprometida con el pueblo y cofradías que, lubricadas por el egoísmo, la ambición y el cinismo, siempre han buscado tener sometida a la gente. Por eso, se han quedado cortos muchos sueños para transformar de fondo la nación. Este permanente forcejeo ha propiciado que importantes transformaciones del país hayan quedado en compás de espera, en algunos casos durante muchos años o décadas, pues la transformación de fondo no es un asunto para tibios y para cobardes. El próximo miércoles 5 de febrero estaremos conmemorando 108 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el destino del país desde 1917. Maltrecha, adulterada, agraviada, desfigurada y burlada por los gobiernos priistas y panistas de las últimas 3 décadas, sigue siendo un referente de la más apasionada historia de México. Por eso, vale la pena volver a revisar algunos de sus pasajes luminosos. Son lecciones de la historia que no habría que olvidar, porque fatalmente muchos de ellos podrían repetirse. Hubo un muy enconado debate el miércoles 13 de diciembre de 1916 por un radical proyecto del artículo tercero constitucional, elaborado por la comisión encargada del asunto, que pretendía poner freno total a la injerencia del clero en la educación de los mexicanos. El texto propuesto tenía la siguiente redacción. Artículo tercero. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministros de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente. Esta referencia está tomada de la página 63 del libro 50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana 1916-1917, obra publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en el año de 1967. Hago esta referencia porque las citas a las que pondré a consideración de ustedes
Todas las citas son tomadas de este libro. 50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana. En respaldo del proyecto de este artículo tercero para la nueva Constitución, habló el diputado por el Estado de Michoacán, Francisco J. Mújica, diputado constituyente. Dijo lo siguiente: la enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para que los que la imparten se pongan en contacto con las familias, sobre todo para que engendren, por decirlo así, las ideas fundamentales del hombre. Y señores diputados, ¿cuáles ideas fundamentales con respecto a la política puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentales puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? ¿Cuáles ideas puede llevar el clero al alma de la gleba mexicana y cuáles puede llevar al alma de los niños de nuestra clase media y clase acomodada? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad, predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en las ancestralidades de los tiempos, que se llamó Jesucristo. Agregó J. Mújica, y siendo así, ¿vamos a encomendar al clero la formación de nuestro porvenir? ¿Le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en este caso una labor antipatriótica. ¿Cuál es, señores diputados, la moral que el clero podría transmitir como enseñanzas a los niños? Ya lo hemos visto, la más corruptora y la más terrible. Esto dijo el diputado Mújica en el Congreso Constituyente de Querétaro. Hubo, por supuesto, quienes no estuvieron de acuerdo con la posición de J. Mújica, como lo fue el diputado por Jalisco y presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas, quien argumentó lo que les comparto enseguida. Es extemporánea la fórmula intolerante y agresiva que nos propone la Comisión para el artículo tercero, después de haberse dado las leyes de reforma y de realizada la independencia de la Iglesia y el Estado. Yo entiendo que Juárez y los hombres de la Reforma fueron eminentemente jacobinos y por lo tanto inconsecuentes bajo algunos aspectos con el clásico criterio liberal inglés. Pero nadie les debe tachar en eso, por las razones indicadas, aunque se ha de confesar lisa y llanamente que la Reforma, entre sus grandes principios, tuvo también sus exageraciones en meros detalles que afearon la ley. Y precisamente por esta circunstancia, o sea, por la exageración de las leyes de reforma, en puntos secundarios que no significaban nada, ha sido tan difícil mantenerlos en todo vigor, pues por una reacción natural de la masa católica del pueblo mexicano, el gobierno del general Porfirio Díaz y después el del señor Francisco I. Madero fueron en esa línea muy tolerantes. A mi juicio, esta era una consecuencia lógica y no podía manifestarse el fenómeno de otra manera, argumentó el diputado jalisciense Luis Manuel Rojas con respecto a la redacción del nuevo artículo tercero que pretendía excluir totalmente a la Iglesia Católica de cualquier actividad relacionada con la educación y particularmente con la educación básica. Con respecto a este debate sobre el artículo tercero constitucional, hubo una respuesta del diputado por Guanajuato, Jesús López Lira. Él argumentó lo siguiente: las escuelas religiosas, y no hago distinciones de cultos o sectas, se implantan con el objeto que no es precisamente el de impartir la instrucción, es con el objeto de allegarse a adeptos. Y yo no considero justo,
señores diputados, que la escuela, algo consagrado, algo en lo que está basado el porvenir de la patria, sirva como medio de propaganda para asuntos religiosos. Indudablemente, señores diputados, que si se decretara que la enseñanza en todos los colegios fuera laica, muchos de los colegios religiosos se clausurarían porque ya no tendrían sus fundadores el objeto que perseguían. Esa será la prueba más palpable de la razón que asiste a los que, como yo, queremos ampliar la libertad para el niño, que viva en la luz. Esto fue lo que argumentó en su momento el diputado por Guanajuato, Jesús López Lira, en apoyo de la redacción muy dura en contra del clero del artículo tercero que se proponía para la Constitución del 5 de febrero de 1917. Suavizado finalmente, se publicó el artículo tercero en la Constitución Política promulgada el lunes 5 de febrero de 1917 en los siguientes términos. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Además, agregaba el artículo tercero, publicado en la Constitución, ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria, según se puede constatar en el documento original de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Años después, el jueves 13 de diciembre de 1934, el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, el último verdaderamente comprometido con la Revolución Mexicana, promulgó una reforma al artículo tercero constitucional que provocó una fuerte reacción de los conservadores aliados al clero católico. ¿Qué decía este artículo reformado en 1934? Artículo tercero. La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, federación, estados, municipios, impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas. Y agregaba en el segundo párrafo este artículo tercero, reformado en 1934 en la época del general Cárdenas. Agregaba lo siguiente: las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de culto, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente. Eso decía el artículo tercero reformado en diciembre de 1934. Sin embargo, una vez que se fue el general Lázaro Cárdenas del Río, el nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, suavizó el artículo tercero constitucional en la reforma publicada
el 30 de diciembre de 1946. ¿Qué decía este artículo? Bueno, decía, artículo tercero, la educación que imparta el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Y agregaba en su segundo párrafo, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La historia de reformas al artículo tercero constitucional es el reflejo más claro de una de las luchas más importantes y permanentes que se han experimentado en el país, la lucha por las conciencias y por la libertad de las conciencias. Una revisión detallada de la Constitución General de la República y de las 842 reformas que han experimentado sus 136 artículos nos permite saber cuál fue la orientación de cada gobierno y comprobar que la mayoría no estuvieron en favor del pueblo. Muchos cambios que pretendieron ser profundos no se concretaron por la resistencia tenaz de quienes a través de toda la historia de México han luchado ferozmente por mantener sus privilegios. Gracias, amigos. Si les apetece, por aquí nos encontraremos en puntos y contrapuntos dentro de una semana. Gracias.